buen día. Damos inicio a este seminario en línea que constará de 4 módulos. El costo de la corrupción en la pandemia, que está organizado por la Red de Transparencia, Democracia, Transparencia y Rendición de Cuentas del Paraguay, con apoyo de SEAMSO y de USAID. En el primer taller, que es hoy, tenemos como invitado al profesor Dr. Héctor Claudio Farina, que es un paraguayo licenciado en la Universidad Nacional de Asunción y doctorado en la Universidad de Guadalajara, México. Él nos va a dar algunos consejos sobre cómo investigar la corrupción. Muchas gracias, Lupe. Muchas gracias a los organizadores, a toda la gente que hace posible que podamos hablar desde la distancia en lo que para mí siempre es muy importante, que es volver a mis raíces, volver a mi esencia. Yo soy un periodista formado en el Paraguay y que vino a México a hacer estudios de posgrado y me quedé en la vida académica, en la docencia, y una de las cátedras que tengo desde hace 10 años es precisamente el periodismo de investigación. Y quisiera compartir hoy con ustedes algunas ideas, sobre todo de cómo adaptarnos a la necesidad de hacer investigaciones periodísticas en la era digital, y específicamente tratando de enfocar la corrupción. Les preparé por ahí algunas diapositivas, algunas fotos para ver si podemos ilustrar digamos, de alguna manera sobre las investigaciones que se han hecho a nivel de América Latina últimamente que tienen que ver con la corrupción. Mi planteamiento para el día de hoy es rápido, es primeramente mostrarles a ustedes ejemplos o hablar con ustedes de ejemplos de algunas investigaciones, después hacer un análisis de qué tienen en común esas investigaciones que requerimos y en un tercer momento, mejor dicho, pasar ya al plano de las ideas, más que consejos, ideas que podemos implementar para tratar de hacer un mejor periodismo de investigación en estos tiempos. Lo primero que quiero citarles es una investigación que se llama La vida tiene precio. Es una historia de farmacéuticas multinacionales que deciden el acceso a la salud en América Latina. Y es una investigación que se realizó en Ojo Público, que es un medio incipiente, un medio naciente en la era digital que está en Perú. Lo que ellos hicieron fue hacerse una pregunta que es muy elemental, es ¿por qué los medicamentos genéricos tienen precios tan distintos dependiendo del país de América Latina donde uno quiera comprar? Y se preguntaron eso y fueron investigando para tratar de desentrañar cuál es el negocio de las farmacéuticas, cuáles son, digamos, las relaciones de poder que tienen, cuáles son las formas que tienen de hacer que los productos genéricos que deberían tener un bajo costo sigan pagando una patente muy elevada. Lo que hicieron fue un rastreo muy grande en varios países de América Latina que nos permitieron saber realmente por qué un medicamento es más caro. Un medicamento tan genérico como una aspirina para el dolor de cabeza puede costar un precio en Paraguay y puede costar un precio muy diferente en México o un precio muy diferente en Perú. Entonces, esa es una primera investigación que quisiera mencionar, que quisiera compartir con ustedes. La segunda llamada que quiero hacer sobre el periodismo de investigación es lo que pasó con los papeles de Panamá hace ya unos 4 años. Y los papeles de Panamá, primero que nos pusieron en entredicho a los periodistas porque la vieja definición del periodismo de investigación dice que el periodismo de investigación se hace cuando el periodista investiga y cuando alguien filtra los documentos. En este caso es un periodismo de filtración. Lo que pasó aquí es una filtración monumental de más de 11 millones de documentos que llegaron al poder de los periodistas y que finalmente tuvieron que ser interpretados desde distintas funciones, desde distintas naturalezas y desde distintas esencias. Eso quiere decir, se tuvieron que juntar en las redacciones, se tuvieron que juntar periodistas, tuvieron que preguntarle a los expertos y tardaron mucho tiempo en sacar esa investigación. El resultado demostró la existencia de paraísos fiscales, de gente que evadía impuestos, de fortunas
escondidas y de toda una gigantesca riqueza que tiene que ver sospechosamente con actividades ilícitas. Muchas de esas actividades no se lograron probar, pero el hecho de esconder tanto dinero, utilizar tantos mecanismos para esconder tanta fortuna, nos hace sospechar que detrás de eso indefectiblemente está la corrupción. Esa es una investigación muy grande que se hizo en muchos países y les repito, 11.5 millones de documentos, probablemente más de lo que cada uno de nosotros va a leer en toda su vida. Eso tuvieron que analizar los periodistas de distintos medios para hacer una investigación. La tercera gran investigación que quiero citarles se llama La estafa maestra. Y esta estafa maestra se publicó hace un par de años en México en una serie de periódicos, empezando por Animal Político, que como anécdota les cuento, es un periódico digital de los más creíbles que hay en México y que empezó a partir de una cuenta de Twitter, una cuenta titulada @pájaro_político, que daba a conocer información política, y al ser tan creíble, la gente empezó a seguir esta cuenta de Twitter y terminó siendo un medio que hace investigación de muy alta calidad. En la estafa maestra, ¿qué descubrieron? Entre otras cosas, descubrieron que había un esquema montado desde el gobierno que operaba con empresas no solamente fantasmas, sino a través de contratación a universidades y contratación a otras pequeñas empresas para desviar el dinero público. Es decir, en lugar de robarse directamente las arcas del Estado, se inventaban un pedido, una solicitud de un servicio, se lo hacían a alguna universidad. Esta universidad se declaraba incompetente para prestar el servicio, contrataba o subcontrataba a otra empresa, y en ese rastro se iba perdiendo el dinero, de tal manera que nunca aparecían las obras, nunca aparecían los servicios, pero sí en los papeles estaba todo demostrado. Fueron solamente en el año que se tomó la investigación, fueron cerca de $400 millones que operaron a través de universidades públicas con esquemas muy refinados. Esa es otra lección que tenemos que analizar aquí. La corrupción es tan refinada que se esconde en los recovecos del mundo digital y se esconde en los recovecos de las trampas de los sistemas bancarios y de los sistemas financieros a nivel internacional. En cada hueco donde haya una falta de ley, ahí se esconde el dinero y ahí detrás se incuba la ilegalidad. Otro caso de investigación periodística que quisiera compartir con ustedes se llama La Casa Blanca de Peña Nieto. Hace algunos años un grupo de periodistas mexicanos, entre ellos Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga e Irving Huerta, descubrieron a partir de una nota fortuita en una revista de chismes que la primera dama había posado en una casa que era bastante elegante, bastante suntuosa, y a uno de los periodistas se le ocurrió preguntarse por qué ella posaba en esa casa si no parecía la residencia oficial del presidente de la República. Detrás de esa gigantesca investigación, detrás de esa pequeña curiosidad, lo que descubrieron fue que había un grupo empresarial que había donado, que había regalado la casa por valor de $7 millones, y ese grupo empresarial ganaba licitaciones y ganaba concursos y ganaba grandes obras, lo que quiere decir que en el fondo, eso era un gigantesco soborno encubierto. Ellos publicaron un libro, lo publicaron la investigación también a través de diferentes medios de comunicación, y uno de los resultados obvios fue la persecución, fue el intento de censura, fue la presión para que los medios despidan a estos periodistas, que en algunos casos sí se logró, pero la investigación puso en jaque a todo un gobierno, es decir, al gobierno mexicano anterior a López Obrador, es decir, el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y la última investigación de la que quiero hacerles referencia se llama Memoria Robada. A nosotros los paraguayos esta investigación debería prendernos las luces y prendernos el coraje que hierve en la sangre por las ganas de investigar, porque Memoria Robada también fue una investigación iniciada en Perú por Ojo Público, por este grupo fantástico de investigadores, de periodistas, y lo que fueron documentando es cómo se robaba el patrimonio cultural de los países,
reliquias, pinturas, piezas históricas, y cómo había un gigantesco mercado que traficaba y hacía dinero con esas obras. La investigación fue tan importante que se extendió a Costa Rica con el diario La Nación, donde hay un equipo también bastante bueno que hace periodismo de datos, y empezaron a documentar exactamente lo mismo. Se extendió también a México con Animal Político y se empezaron a documentar bajo, digamos, la figura del robo cultural, los saqueos en diferentes países de América Latina. Nosotros, que todavía estamos reclamando el cañón cristiano, deberíamos aprender un poco y pensar un poco cómo hacer una investigación de ese tipo, siguiendo las pistas del dinero, las pistas del tráfico de influencias, las pistas del mercado negro, porque si hay algo que no debemos dejar de lado nunca, es que el mercado del arte mueve muchísimo dinero y detrás de cualquier tipo de corrupción siempre está la pista del dinero. Bueno, rememorando, digamos que haciendo un recuento, les hablé de los papeles de Panamá, les hablé de la estafa maestra, les hablé de memoria robada, de la Casa Blanca de Peña Nieto y de la investigación sobre las farmacéuticas y el negocio con los fármacos que se hace en Perú. La pregunta es, ¿qué tienen en común todas estas investigaciones? Y esta pregunta tiene que ver con la necesidad que tenemos los periodistas de formarnos y estar listos para investigar algo que es tan complicado como la corrupción. En Paraguay el dicho popular es que la coima jalaca no anda japecuerey, o sea, que la corrupción, la mordida, la coima, el soborno, no deja una huella. Y en realidad ese dicho no es tan cierto. Vamos a hablar un poco de cómo cualquier tipo de corrupción, cualquier tipo de soborno, cualquier tipo de actividad ilícita deja un rastro. Y ese rastro casi siempre es en dinero. Entonces, la pregunta es, ¿qué tienen en común todas estas investigaciones? Y lo que tienen en común en primer lugar es un gran conocimiento de la economía. No pueden hacer una investigación sin saber de presupuestos, sin saber cuánto se gasta, cuánto se invierte, cuál es el rastro del dinero, cuáles son las operaciones que tiene que hacer un gobierno, un Estado para gastar su dinero en alguna obra. Tiene que ver mucho con el conocimiento de cómo funcionan los mercados. La investigación que se hizo en Perú, que tiene que ver con los medicamentos, es imposible de hacer si alguien no entiende muy bien cómo funciona el sistema de fijación de precios de los medicamentos en el mercado, cómo funciona el sistema de patentes, cómo funcionan las farmacias inclusive, cómo funcionan a partir de sus franquicias, de sus costos operativos y cómo funcionan las gigantescas industrias transnacionales farmacéuticas que son las que tienen el mayor control de la venta de fármacos a nivel mundial. Entonces, para hacer una investigación como esta, se requirió de un conocimiento muy grande del campo de la salud y un conocimiento muy especializado de cómo se fijan los precios en un mercado que realmente para nosotros es hasta desconocido. Nosotros sabemos cuánto cuesta lo que vamos a comprar en la farmacia, pero probablemente desconocemos cómo se llegó a ese nivel de fijación de precios y por qué hay muchos medicamentos que son prácticamente inaccesibles a tal punto de que en poblaciones como las nuestras, que siempre tienen porcentajes muy grandes de pobreza, estar enfermo de alguna dolencia grave y no tener para comprar el medicamento equivale a una larga agonía y probablemente a la muerte. Entonces, esas dudas hay que desentrañarlas antes de hacer una investigación. El otro elemento que tienen en común es el uso de una gran cantidad de datos. Es decir, estamos en una época en la cual ustedes en Internet, a través de algún programa de minería de datos, de los cuales hay muchos a través de una búsqueda exhaustiva en diversas bases de datos, en fuentes oficiales, en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud, en
los registros del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de las investigaciones científicas que hacen las universidades, ustedes pueden conseguir una gran cantidad de datos, a tal punto que el problema no es acceder a ellos, sino que el problema es saber qué datos se quiere y a partir de ahí cómo se interpreta. Entonces, el periodismo de datos, la ciencia de datos, el análisis de los datos, como los llaman algunos, tiene el elemento en común que ayuda a hacer visible un montón de información que hace 20 años no era fácil de conseguir. En la vieja escuela nosotros teníamos que ir a hurgar en los archivos y empezar a clasificarlos de forma totalmente manual y artesanal. Hoy lo pueden hacer a través de un programa, a través de algún algoritmo, a partir de una búsqueda en alguna base de datos. Entonces, estas investigaciones también tienen en común un gran acceso a los datos y un periodismo basado en datos. Y lo último que hay que resaltar aquí es que todas estas investigaciones también tienen en común que se realizan bajo el esquema de un trabajo colaborativo. Y esto pone en jaque al viejo mito romántico que teníamos todos los que hicimos periodismo de investigación hace tiempo y los que nos basábamos en el libro Todos los hombres del presidente, con la investigación del caso Watergate, donde se suponía que el periodista trabajaba de manera solitaria, individual, casi como un Sherlock Holmes que basaba todo su poder periodístico en algo tan abstracto como el olfato y que su capacidad deductiva lo llevaba a hacer una investigación policial detectivesca y al final ensamblaba las piezas para poner una gigantesca investigación que escandalice al mundo. Ahora eso ya no es tan así. Ahora estamos en un tiempo de periodismo colaborativo y lo demuestran en estas investigaciones. Lo de memoria robada no hubiera sido posible si no se pudiera investigar la contraparte, si no se tuviera otro periodista que colabore desde otro país, otro periodista que desde otra latitud pueda conseguir el dato que falta, interpretarlo, y tampoco hubiera sido posible sin un equipo transdisciplinario. Eso quiere decir, ya no es el periodista solo de manera romántica y autosuficiente, sino que es un equipo en el cual uno necesita preguntarle a un programador de computadoras, a un experto en búsqueda de datos, a un experto en presupuestos, a un experto en economía o a un experto en salud, cómo es que estos datos pueden interpretarse y por dónde seguir investigando. Nosotros en el periodismo de investigación, hace 20 o 30 años, crecimos con el celo de que teníamos que publicar la primicia y eso nos hacía trabajar extremadamente solos o en algunos casos con equipos que son muy reducidos. En el caso actual, el trabajo nos exige un esfuerzo colaborativo y ello nos exige también poner en riesgo la noción de la primicia, la noción de la investigación callada o secreta, para descubrir más. En el caso de los papeles de Panamá hubiera sido imposible, seguramente el periodista seguiría trabajando ahora, si trabajara en solitario tratando de entender los 11.5 millones de documentos que se filtraron. Entonces, eso quiere decir necesitamos un equipo muy grande, necesitamos trabajar con gente de otras latitudes, necesitamos hacer colectivos de periodistas, porque de lo contrario nuestro periodismo de investigación romántico, solitario, desde periódicos que ya no tienen unidades de periodismo de investigación, desde la situación de un periodista que trabaja en condición precaria y que debe hacer periodismo en su tiempo marginal, cuando logra cumplir con su cuota de la nota diaria y cuando logra salir al aire en la radio, conducir un programa en la televisión y escribir su nota para el diario impreso del día siguiente. Fuera de eso es cuando hace realmente una investigación. Entonces, algo que sí debemos pensar en este caso es cómo cambiar esa lógica y hacerlo más colaborativo. Y ahora viene la última parte y la pregunta más difícil de responder, y es una pregunta que nosotros nos hacemos siempre desde la academia y desde el periodismo. Y antes que esto, quiero decirles que si hay algo que entiendo muy bien, es la diferencia que se tiene desde el trabajo cotidiano del periodista en la calle
que tiene que hacer realmente malabares para publicar todos los días y para contar una historia atractiva, interesante y diferente en forma cotidiana a la lógica de las universidades, donde se trabaja de manera más lenta, más minuciosa, más programada, más esquematizada, sin tanto exabrupto, sin tanta corrida de aquí para allá detrás de una nota. Entonces, la gran pregunta que hay que responder es, ¿qué conocimientos necesitamos para investigar la corrupción? Más allá de la pericia periodística, de tener acceso a las fuentes, de saber entrevistar, de saber buscar y de estar en la calle. Eso es fundamental, sigue siendo así. No se puede hacer periodismo de otra manera. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿qué necesitamos saber? Si tomamos como ejemplo estos casos que yo les puse de periodismo de investigación de México, de Perú, de Costa Rica y esta investigación multinacional que fue la de los papeles de Panamá, lo primero es que no podemos hacer investigación periodística sin conocer cómo funciona la economía, cómo funciona el mundo económico. Algo que es muy básico y que frena muchas investigaciones es no saber leer entre comillas, un presupuesto. Es decir, ese documento que hacen todos los gobiernos, todos los años, en donde calculan cuánto dinero van a recibir, cuánto van a gastar y en qué lo van a invertir o en qué lo van a gastar. Ese documento que luego es más pequeño en el caso de los ministerios, en las secretarías, y todavía más pequeño en el caso de las gobernaciones, las municipalidades, pero todas las dependencias públicas tienen un presupuesto y ese presupuesto indica cómo se debe invertir, cómo se debe gastar el dinero. Si no sabemos leer un presupuesto, probablemente nos puedan prometer un montón de cosas que nunca se van a cumplir porque no está la contraparte real en dinero, la contraparte real en recursos. Entonces, una de las grandes necesidades que tenemos para investigar la corrupción es aprender de economía, aprender el funcionamiento del mercado económico en el sector específico, aprender a leer presupuestos y sobre todo aprender cómo seguir pistas. En el libro de Método de Investigación de Daniel Santoro, el periodista argentino, hay un capítulo hermoso que es sobre seguir el rastro del dinero. Y Santoro tiene una provocación muy interesante. Dice, cualquier tipo de actividad que implique corrupción deja un rastro de dinero. Saqueo a las arcas del Estado, dinero, desvío de fondos, dinero, trata de personas, dinero, discriminación, dinero, robo a comunidades indígenas, dinero, robo de arte, dinero, prostitución, dinero, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de órganos, todo deja un rastro de dinero. Lo que dice Daniel Santoro es, para hacer una buena investigación periodística sobre la corrupción, hay que saber leer esas pistas, el rastro del dinero, quién pagó, quién compró, qué documento utilizó, con quién negoció, cuáles son las empresas del mercado, cuáles son los precios. Y es muy importante aprender de economía porque si no sabemos esto, de ninguna manera podríamos darnos cuenta de si la pastilla para el dolor de cabeza que compramos en la esquina de nuestra casa, en la farmacia, realmente tiene un precio que se acerca a lo justo o hay una estafa. ¿Sabemos realmente cómo se construye el precio de un medicamento? ¿Sabemos cómo se construye el precio de la gasolina o de la nafta que nosotros utilizamos? ¿Conoce la estructura de costos de una petrolera? Y les digo, algo que yo estudié durante mucho tiempo fue la estructura de costos de Petropar. Y yo creía saber mucho del mercado del petróleo hasta que me mudo a México, a un país que sí es petrolero, y me doy cuenta de que lo que sabía ya era mínimo. Entonces, algo muy interesante es aprendan la parte económica para tratar de entender cómo funciona el mercado y cómo seguir pistas, independientemente de que la investigación que hagan no sea económica. Les pongo un ejemplo sencillo. Cuando ustedes van al interior del Paraguay y van a visitar alguna comunidad indígena, seguramente ustedes ven pobreza, ustedes ven abandono, ustedes ven miseria, ustedes pueden ver
a los niños con el estómago, con la pancita abultada por la mala alimentación y por el exceso de lombrices. Pero detrás de eso siempre hay una corrupción que deja una marca, hay una huella que no se ve directamente, pero sí está ahí. Está en los presupuestos que no llegaron, está en el presupuesto que alguien se robó para la salud, está en la corrupción en la educación que hace que muchas escuelas no lleguen al interior del Paraguay, o que si hay escuelas sean precarias y no sean incluyentes, que no puedan recibir a personas porque su lengua materna es otra, porque tienen alguna discapacidad física o alguna discapacidad intelectual que haga que las escuelas simplemente no los acepten. Es decir, detrás de eso hay una relación de corrupción que hay que seguir. Por lo tanto, entender el funcionamiento de la economía, del desvío de recursos, del robo, de la desigualdad es necesario para entender también muchos de los problemas sociales que tenemos en la pobreza, en la desigualdad, en la discriminación, en ese racismo del que tanto se habla últimamente. Lo segundo que me parece muy interesante que hay que pensar para tapar un poco los huecos de la formación de periodistas, todos los programas de periodismo en América Latina tienen huecos, los del Paraguay tienen huecos más grandes, es aprender a especializarnos en campos en los cuales no fuimos formados en la universidad. Por ejemplo, la pandemia nos enseñó ahora que tenemos una gran carencia de formación especializada en periodismo que cubre salud. Tenemos un periodismo que es reactivo, que solamente cubría enfermedades y en algunos países solamente llevan un conteo de muertos, no un periodismo que pudiera indagar en cuestiones preventivas, como por ejemplo hacer una pregunta económica al campo de la salud, a las esferas tanto públicas como privadas, y es ¿cuál es el presupuesto que tienen para la prevención de epidemias? Cuando respondan esa pregunta, probablemente nos demos cuenta de por qué en América Latina colapsamos siempre de manera tan sencilla cada vez que hay una epidemia. Entonces, esta pandemia develó que no sabemos hacer un periodismo especializado de salud. Tenemos muchas carencias para hacer periodismo científico, para hacer periodismo que cubre ciencia, para hacer periodismo especializado en cuestiones ambientales. Y eso hace que otra vez nuestro periodismo, en lugar de hacer investigaciones más profundas, sea un periodismo de declaraciones. El ministro dijo, el otro le contestó, el médico dijo, y en realidad ese es el insumo más básico y más elemental. Eso lo vamos a hacer siempre. Pero sería más interesante si hacemos una investigación más profunda y si preguntamos cuestiones más profundas. Entonces, en una gran paradoja, América Latina despide a muchos periodistas, pero los invoca desesperadamente cuando viene una pandemia y requiere a los más especialistas en un continente que no favorece la formación de periodistas que están en su trabajo. Son muy pocos medios los que le pagan una maestría, un posgrado, una beca, una especialización, y los que les dan tiempo a sus periodistas para investigar. Entonces, un segundo consejo es: hagan estudios especializados en los campos que ustedes, a los que les guste, lo que quieran ser expertos o los que quieran investigar: ciencia, salud, política, economía. Lo tercero es, tenemos que aprender de datos. Tenemos que aprender de periodismo de datos, y un estudio publicado hace un par de años por el Instituto Internacional de Periodistas decía que la mayoría de los periodistas dicen que es necesario hacer periodismo de datos, pero cuando les preguntan si son expertos dicen no, no manejan los datos, y cuando les preguntan por sus carencias, la primera es que no saben matemáticas y después no saben estadísticas. Por lo tanto, por más buenos que sean consiguiendo datos, si no saben interpretarlos y no saben explicar qué significa, probablemente no puedan investigar ningún tipo de corrupción porque no establecen relaciones. Entonces, tenemos que pelearnos con las universidades, pelearnos con los dueños de los medios y pelearnos con nosotros mismos para empezar, para volver a aprender matemáticas, estadísticas y ciencias de datos. Eso quiere decir para aprender cómo procesar una gran cantidad de datos, darles un sentido, hacer una interpretación
y después contar la historia. No podemos hacer un periodismo de investigación en el cual conseguimos un documento y dejamos que sean solamente los afectados o los señalados los que nos expliquen. No, nosotros tenemos que hacer nuestras propias investigaciones. Hay muchos casos que sirven para hacer periodismo de datos. Les recomiendo mucho que lean un texto que se llama La navaja suiza del reportero, que es un manual de investigación periodística que escribieron David Hidalgo y Fabiola Torres de Ojo Público de Perú. Y ahí trae una gran cantidad de herramientas digitales para buscar datos. Hay muchísimas herramientas digitales. No hay una herramienta universal, pero sí hay muchas para cada caso, para ver los precios de los medicamentos, para ver los precios de la gasolina, para ver declaraciones juradas, que yo sé que ese es el tema del día de hoy en el Paraguay, y para buscar una gran cantidad de información que está por ahí. Entonces hay que aprender matemáticas, hay que aprender una ciencia de datos. Y la última gran provocación, que es muy difícil de llevar, es tenemos que pasar del periodismo solitario, romántico y autosuficiente a un periodismo de esfuerzo colaborativo. Eso quiere decir a un periodismo que trabaja con sus pares, aunque sean de otros medios, aunque sean de otros países, aunque sea de otros campos. Entonces, si no entendemos cómo funciona el mercado económico del petróleo, hay que conseguir un experto que trabaje con nosotros, por lo menos para las cuestiones técnicas. Hay que preguntarle a gente de otros países y hay que romper un poco ese mito de que el trabajo del periodista va a ser mejor si se publica en solitario y como primicia. Ahora, la naturaleza del periodismo de investigación nos dice que las investigaciones más grandes y más importantes en los últimos años han sido de esfuerzos colaborativos, incluso con no medios, es decir, con plataformas de apoyo al periodismo de investigación que no son precisamente medios de comunicación, como el caso de Conectas, que es una iniciativa internacional latinoamericana. En México hay otro que se llama Quinto Elemento, y hay muchos episodios nacionales, en el caso de México se llama Mexicanos contra la Corrupción, donde se apoya el periodismo de investigación de una manera distinta a la tradicional periodística, es decir, donde se buscan esquemas de financiamiento, donde se busca la asesoría de expertos, gente que nos ayude a hacer visualización de datos, programación, y que nos apoye en otros saberes que habitualmente los periodistas no alcanzamos a desarrollar de manera profunda porque nunca tenemos tiempo. Y eso también es cierto, los periodistas, los que están todo el día en la calle, nunca tienen tiempo. Pero eso nos genera un círculo vicioso en el cual no podemos ir en otros campos y por lo tanto tampoco podemos hacer investigaciones más profundas. Entonces, para investigar la corrupción, que en América Latina pulula en todas partes, que en el Paraguay salta a cada momento y que uno se tropieza con ella casi todos los días, necesitamos aprender de economía, necesitamos saber un poco de presupuestos, necesitamos aprender a especializarnos en un campo, aprender sobre la ciencia de los datos, la minería de los datos, aprender de matemática, aprender de estadística y sobre todo volver a ese trabajo colaborativo que se hacía antes cuando los medios de comunicación tenían grandes equipos de periodismo de investigación, pero que ahora, como ya no hay que buscar otras formas o buscar colectivos de investigación, buscar colegas que nos ayuden a desentrañar una historia, buscar plataformas diferentes que nos den otras visiones o romper un poco ese tabú de que todos los medios son competencia y hacer una alianza de medios, aunque sea de los medios más chicos. La experiencia que yo vi en México es que sí se alían los medios, pero generalmente son los medios digitales, los medios más pequeños y los medios emergentes. ¿Y qué piensan que ocurre? Tienen mejores investigaciones que los grandes medios, que los grandes diarios de circulación nacional, que simplemente ya no se unen porque creen que el negocio del periodismo es competir uno contra el otro
y no atender a hacer hacer la investigación para la gente. Entonces, si hay algo que tenemos que aprender para investigar la corrupción, es que necesitamos saber de diferentes campos, necesitamos especializarnos todavía más, aprender más, hacer muchos estudios que complementen nuestra formación jurídica y sobre todo necesitamos esa humildad de asumir que no lo vamos a saber todo, que nunca lo vamos a saber todo y que entonces hay que preguntar más. Y lo último, que sí les quiero dejar como una gigantesca provocación, es, estoy en un equipo que dirige una tesis doctoral de un periodista del estado de Colima, en México, de la ciudad de Colima. Su investigación es sobre el método del periodismo de investigación. Y la pregunta periodistas que le hace es, ¿cuál es el método que tienen para hacer sus investigaciones periodísticas? Todos los periodistas responden, sí, yo tengo un método. Pero cuando les empieza a preguntar de manera más detallada cómo construyeron un reportaje, resulta que los métodos son extremadamente artesanales, son muy únicos, de situaciones únicas, y en muchas ocasiones no logran reconstruir la historia de cómo fue que llegaron al descubrimiento que finalmente publicaron. Es decir, no dejan el camino del método y por lo tanto difícilmente pueden replicar la misma investigación en otros campos. Una pregunta que aquí es, ¿los periodistas realmente tenemos un método de periodismo de investigación? ¿O más bien tenemos muchas técnicas que conocemos bien y las utilizamos a diestra y siniestra dependiendo del caso? Eso también deberíamos preguntarnos para hacer investigación sobre corrupción en los diferentes campos. Bueno, hasta aquí les dejo mi charla y los invito a preguntar, a cuestionar, a disentir y a hablar sobre esto que me parece que es sencillamente fantástico, que es tratar de hacer investigación periodística que nos devele esa corrupción gigantesca que está ahí y que nos afecta a todos. Muchas gracias. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levanta la mano y le damos la palabra. Sí, y aprovechando, Lupe, mientras vemos las consultas, les puedo compartir también no solo una lista de libros y de reportajes, sino también los documentos. Puedo hacerles una pequeña bolsa de lecturas. He compilado mucho en los últimos 10 años para mi clase de periodismo de investigación y además de La navaja suiza del reportero, que es una especie de manual pequeño de ojo público de Perú que les recomiendo mucho. Hay una gran cantidad de textos como el de Daniel Santoro, el de periodismo de investigación, de Gerardo Reyes, y hay muchos textos que tienen que ver con ciencia de datos. Les recomiendo que sigan a una periodista costarricense que es una gran investigadora de datos. Ella se llama Hazel Falles y tiene un sitio web en el cual ella va coleccionando distintas herramientas para visualización de datos, para análisis de datos, para búsquedas de datos. Y los resultados en sus reportajes son sencillamente geniales. Es decir, y en este momento donde todos estamos muy preocupados por los casos de COVID-19, por los enfermos, por los que se recuperaron, por los fallecidos, por los casos activos. En este momento, saber hacer periodismo de datos, entrar a bases de datos, llevar un conteo, saber entender construcciones científicas como aplanar la curva, que es una construcción científica y estadística, eso en este momento es fundamental. Entonces, además de esa presentación, yo les puedo compartir perfectamente una lista de materiales para consultar y para profundizar más allá de esta charla, que no es otra cosa que una provocación a todos ustedes. Muy buenos días. Muchísimas gracias a las organizaciones que hicieron posible nuestra participación. Felicitar al señor Héctor Farina Ojeda. Excelente presentación. Mi nombre es Ariel Alberto Jara Costa. Me estoy comunicando desde la ciudad de Coronel Oviedo, Paraguay. La consulta es sobre qué método usted utiliza para las investigaciones en vista de que ha hecho hincapié
También ya me ha adelantado la contestación de la segunda consulta que le iba a realizar, acceder a informaciones en el cual podamos ir hurgando. Y tercero, ya que dio el ejemplo de este compañero de Colima que está realizando su tesis doctoral, de poder acceder un poco a tener un contacto con esta persona que está investigando y de esa manera tener más materiales. Así que muchísimas gracias y felicitaciones por la actividad. Bueno, muchas gracias. Saludo grande a Coronel Oviedo, que es una república independiente en el Paraguay. Me parece algo interesante saber del método porque en mi caso personal, yo tengo dos momentos de trayectoria profesional. El primero es cuando era periodista activo y era periodista de economía, por eso también mi énfasis en entender la economía. Y en ese momento yo utilizaba métodos o técnicas de manera muy artesanal y muy distinta. En mi segundo momento en México, donde vivo hace ya 14 años y donde más que hacer un periodismo de calle, yo soy un formador de periodistas aquí. Hago programas de entrevistas y escribo columnas, pero ya no estoy en la calle haciendo notas como hacía en el Paraguay. Entonces, al convertirme en un formador de periodistas, yo empiezo a estudiar más bien el método desde el punto de vista científico. ¿Qué hacía yo en el Paraguay? Hacía muchas entrevistas, me basaba mucho del contacto con las fuentes. Sobre todo desarrollaba mucha empatía y mucha credibilidad. Algo que yo aprendí en el Paraguay es que la gente sí confía en el periodista, que es creíble, que es empático y que no miente, por más que se enojen, por más que uno los cuestione, y a tal punto que uno de los sectores más controvertidos que a mí me tocó fue el sector de combustibles, un sector que siempre está en pugna por querer más ganancias, que siempre está enojado, que siempre se pelea con Petropar y que siempre se pelea con todos los sectores, porque la naturaleza del sector es la controversia, es tratar de hacer dinero en un país que no es petrolero, entonces no es tampoco algo fácil. Y algo que yo aprendí ahí es que me respetaban mucho y me daban mucha información, pese a que yo los cuestionaba bastante. Yo era bastante crítico con ellos. ¿Qué hacía yo? Buscaba datos, construía estructuras de datos de manera muy artesanal, por ejemplo, la estructura de costos del petróleo en el Paraguay, y empezaba a indagar en las fórmulas, iba juntando datos de aquí para allá. No había un lugar en el cual yo pudiera consultar todos los costos. Hablo de un periodismo del año 2002, 2003, hasta 2005, prácticamente pre-internet, donde ninguna institución pública compartía sus datos en la red. Entonces, mi método era más artesanal. Yo, por el caso del método, más bien a lo que apuntaría es hacer más planificación, en el sentido de primero pensar en el problema que queremos investigar y después pensar en el método y en las técnicas. Si vamos a preguntar primero, entrevistar primero, a quiénes vamos a entrevistar, hacer un mapa de fuentes. Hay algunos ejemplos de cómo se hace periodismo de investigación. Daniel Santoro tiene un esquema muy interesante de cómo hacer investigación. Hay otro investigador español que se llama Pepe Rodríguez, que tiene un libro que se llama precisamente Periodismo de Investigación, y también tiene un esquema en el cual él recomienda cómo hacer investigación, pero a grandes rasgos esos esquemas comparten lo siguiente. Tienen una pregunta inicial que es ¿qué quiero saber? Por ejemplo, los medicamentos y los insumos para la pandemia que se compraron en el Paraguay, ¿tienen el precio real? ¿Cuestan realmente eso? Si esa fuera nuestra pregunta, tendríamos que empezar a pensar en un método y lo primero que haríamos sería buscar en bases de datos los precios de todos los insumos a nivel internacional para hacer una comparación. Esa ya sería una primera referencia. Lo segundo sería establecer un mapa de fuentes. ¿De dónde voy a consultar? Eso quiere decir, voy a consultar en las bases de datos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de los otros países, voy a buscar notas periodísticas, voy a buscar información en las farmacéuticas o en alguna página, que sí las hay, donde clasifican el costo de los medicamentos y de los insumos. Y luego entrevistas. ¿A quién le voy a preguntar? ¿Al ministro de Salud como autoridad? ¿A qué expertos? ¿A los expertos del campo de la salud? ¿A los investigadores? ¿Qué científicos?
a los afectados, a los testigos. Entonces, lo primero sería, yo pensaría en hacer un mapa de fuentes para tratar de saber de dónde sacar la información y después de definir realmente qué parte de los datos vamos a analizar, qué parte vamos a conseguir con el periodismo de datos, qué parte vamos a procesar y finalmente cómo vamos a interpretar la investigación. Hay algo que me parece muy interesante justamente del libro de Pepe Rodríguez que se llama gradación temporal, que es algo que los periodistas hacemos muy poco. Gradación temporal quiere decir elegir todas las fuentes de donde vamos a conseguir la información y después empezar a graduar por el orden en el cual queremos obtener la información para evitar que nos cierren puertas. Ejemplo básico, si queremos investigar corrupción en el sector de salud, el primer entrevistado nunca puede ser alguien del Ministerio de Salud. Es alguien que te va a cerrar las puertas, que no te va a contar todo y que muy fácilmente te va a dar una información que no sea certera. Entonces, en una grabación temporal, las autoridades van al final y se consiguen los otros datos. Yo diría, hay que pensar un poco en planificar el método, elegir el mapa de fuentes, tener preguntas de investigación y hacer esquemas. Pueden buscar esquemas en Conectas, aunque yo tengo la crítica a Conectas de que trabajan sin pregunta y a mí se me hace complicado hacer una investigación sin saber qué quiero responder. Hay un esquema también en un libro que se llama El periodista de investigación ante los retos de la era digital, que es del Centro Internacional de Periodistas. Bueno, y antes de eso les voy a pasar el contacto de Arnoldo Delgadillo, que se llama el periodista también de Colima, que está a punto de presentar su tesis doctoral, está a punto de titularse, para saber un poco más del método. Y les puedo compartir lecturas también por ahí. Lo pandémico, la pregunta de Richard, lo pandémico nos puso en un problema de calidad periodística. Interesante todo el planteamiento que está haciendo el profesor Héctor y consultarle respecto a cómo enfrentar, digamos, una forma de llamarle el modo pandemia para el tema de las investigaciones hoy. Hoy en Paraguay precisamente hoy se está dando un caso sumamente interesante con el tema de las declaraciones juradas desde la Contraloría. Es como que existe un festín en este momento periodístico para la investigación, que se está sumando también gente, por lo que estoy viendo en los medios de comunicación, buscando materiales y declaraciones juradas de autoridades actuales o anteriores. Es decir, hay un momento sumamente interesante en el que todo lo que se relaciona a tecnología facilita, y se suma a esto el tema de la pandemia y las restricciones que hay. Mi pregunta, profesor Héctor, es cómo conjugar estos dos tipos de investigaciones que se van a hacer, ¿verdad? Hoy día con tecnología, pero dentro de 4 meses o el año que viene, obviamente, esas investigaciones no pueden quedarse solamente en la tecnología. Y eso sumado al tema del teletrabajo también, que es una realidad. Esas son desordenadamente un poco las líneas que me gustaría si podría ahondar. Así que muchísimas gracias de vuelta a los organizadores, a usted, profesor, y bueno, les sigo escuchando. Gracias. Bueno, gracias, Richard. Ahora sí qué bueno que se escucha la pregunta. Este es un aprendizaje también que tenemos de la pandemia. Es aprender a comunicarnos entre nosotros a distancia, sabiendo que nuestra señal de internet individual y que siempre se cae, hace que escuchemos como una especie de conversación con silencios, como cuando leemos un texto y está medio borroneado o no entendemos algunas palabras, pero está tan interesante que seguimos leyendo para tratar de entender el sentido completo de la oración. Internet también nos roba palabras y nos obliga a hablar a destiempos y con silencios. Y les decía que la pandemia nos puso en cuestión en cuanto a la calidad periodística de la investigación. Hay un criterio de la BBC de Londres que es muy interesante. Ellos dicen que no publican ninguna información que no haya sido verificada por sus propios periodistas desde el lugar de los hechos. Ese es un criterio de calidad, es decir, no publican mayormente dichos, declaraciones de cosas que no pudieron corroborar. Si te dicen que hubo un accidente
o que hubo, como por el temblor que ocurrió ayer en México, que hubo un edificio que estuvo a punto de derrumbarse, los periodistas de la BBC tendrían que verlo y estar ahí antes de escribir la nota. No escribirían por una denuncia telefónica. Y en el caso de la pandemia, este criterio de calidad está en entredicho porque estamos obligados a investigar, siempre estamos obligados a investigar y hacer periodismo, pero tenemos restricciones para salir a la calle, para entrar a ciertos lugares, y además de que también es una cuestión que va más allá de lo periodístico. Cuando salimos a la calle en plena pandemia a hacer nuestro trabajo, no solo somos nosotros, es toda la otra gente que pudiera terminar siendo afectada, contagiada o que está en riesgo por una actividad que es muy profesional, pero que es individual. Entonces, digamos que esta situación nos obliga a los periodistas a replantearnos cómo hacer investigaciones. Lo primero que yo haría en el modo post-pandémico, pandémico mejor dicho, para investigar estas declaraciones juradas es primero documentarlas todas y hacer una clasificación. Lo malo que tiene el Paraguay para hacer este tipo de investigaciones es que no hay antecedentes, no hay referentes previos de dónde, digamos, contrastar. Si fueran otros casos de otros países donde esta práctica está más desarrollada, resultaría mucho más fácil corroborar el antes y el después, cuánto patrimonio declaran que tienen y cuánto declararon antes de entrar a la función pública. Esa parte falta por construir ahora, porque la gran pregunta que ronda al ver declaraciones juradas es si hubo gente que se enriqueció de manera ilícita y en qué medida se enriqueció de manera ilícita a través de la función pública. Que por cierto, una pequeña digresión, generalmente entendemos corrupción por el tema de lo público, pero la corrupción también es totalmente privada. El negocio de las farmacéuticas y de las petroleras es un gran ejemplo. Es decir, no existe la posibilidad de corrupción sin un corruptor y un corrompido. Y esos están en todas partes, en las universidades, en el gobierno, fuera del gobierno, en la empresa privada, en la calle, en la casa. Ok, entonces, bueno, lo primero sería hacer una gran minería de datos, investigar todas las declaraciones juradas y empezar a investigar también patrimonios y empezar a investigar, por ejemplo, empresas. Si un expresidente de la República declara una cantidad de dinero y ustedes cotizan el valor de mercado de su empresa y resulta que sale mucho más, entonces probablemente la declaración jurada no se ajuste a la realidad y haya que investigar más. Yo diría que en un primer momento hay que hacer una gran minería de datos, hay que guardar todas las declaraciones juradas y empezar a cotejar con los activos reales que vemos en el mercado. Y hay cosas que se pueden investigar y otras que no. Es muy difícil acceder a datos privados de por ejemplo, cuentas bancarias, que fue lo que ocurrió en los papeles de Panamá a través de una filtración. Pero sí se puede llegar a estimar cuánta riqueza tiene una persona a partir de sus activos, de sus empresas, de lo que mueven sus empresas, del volumen de mercado en el que operan. Entonces, en un primer momento sería ese. Y lo otro es salir a hacer un trabajo de campo, salir a verificar las declaraciones y ver si efectivamente los patrimonios corresponden a las industrias, las empresas, los negocios, los comercios que existen y empezar a entrevistar gente de otros campos. Empezar a entrevistar a expertos en economía, a expertos en investigación, a gente que sepa cómo funciona un mercado para saber si efectivamente, digamos, hay una relación congruente. Lo que sí les diría, cuando se hace una investigación periodística, la última parte es hablar con el afectado. Y generalmente lo que no hacemos es investigación periodística, entonces hacemos un periodismo reactivo. Eso quiere decir, sale un dato y en lugar de investigarlo, vamos y le preguntamos, oiga, señor presidente, ¿es cierto que usted se enriqueció ilícitamente? Respuesta obvia, no. ¿De dónde sacó eso? Y sale una hermosa nota que no dice nada. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, el teletrabajo sí nos pone en un predicamento porque el trabajo periodístico en América Latina ya es precario. En el Paraguay también es precario. Muchos periodistas trabajan en muchos medios o tienen otras actividades, les pagan poco y el teletrabajo que surge de manera tan abrupta
lo que hace es que uno se haga cargo de toda la responsabilidad de su trabajo. Y eso quiere decir su computadora, su internet, su casa, su tiempo, su familia y sus medidas de seguridad y su barbijo o cubreboca y sus medicamentos. Es decir, uno se hace cargo de todo y eso hace que sea mucho más difícil hacer investigación periodística desde la casa. Sí se puede hacer mucho en minería de datos, pero si hay algo que debemos aprender del periodismo de datos, es que el periodismo de datos tiene como principal característica estar en la calle y se mide a través de cuánto se desgastaron las suelas de tus zapatos. Eso quiere decir, el periodismo de datos no se hace desde la oficina, no se hace solamente desde la computadora. Los datos son una asistencia para la investigación del periodista. Es una asistencia extraordinaria como nunca antes habíamos tenido en la historia, pero sigue siendo una asistencia para investigar. Entonces yo diría, en un segundo momento habría que hacer esquemas y salir a investigar. Y Paraguay tiene otro problema para hacer este tipo de cotejos. Como nuestra economía es tan informal y es tan pequeña, nosotros no tenemos grandes cotizaciones en la bolsa de valores, ni tenemos un esquema de transparencia que nos permita saber cuánto cuesta una empresa en un momento dado. Si ustedes quieren saber cuánto cuesta Google, cuánto cuesta Facebook o cuánto cuesta una empresa del magnate mexicano Carlos Slim, ustedes pueden buscar en bases de datos y probablemente encuentren una cotización muy cercana a la realidad. En el caso del Paraguay es un misterio saber cuánto cuesta las tabacaleras, cuánto cuestan las cadenas de supermercados, cuánto cuestan muchas grandes empresas agroalimentarias, porque no existe un sistema de cotización ni de transparencia que sea eficiente para ello. Entonces, ese es otro gran problema, pero yo diría, hay que guardar esos datos, hay que interpretarlos y después hay que salir a cotejar con la realidad, porque si hay algo que yo vi en el caso de las declaraciones juradas de México, es que se parecen mucho a la paternidad irresponsable, que cuando recibe una demanda de prestación de alimentos, declara la ínfima parte de su salario para pagar la ínfima parte de lo que gana al mantenimiento de sus hijos, de los cuales no se quiere hacer cargo. Las declaraciones juradas también se parecen mucho a eso. Se declara lo mínimo posible y después aparecen escándalos como tenían casas en otros países, tenían cuentas bancarias en paraísos fiscales y eso no se declara. Entonces, si hay algo que debemos hacer siempre es sacar una lupa grande y empezar a investigar realmente. Y les digo algo, no se apantallen con las notas que van a salir en estos días. Eso es normal. Ryszard Kapuscinski, el gran cronista, decía que los buenos periodistas, los buenos cronistas, llegan al lugar de los hechos cuando ya todos se fueron. Entonces, en un primer momento va a ser sacudida y escándalo, y después viene lo interesante, después viene la investigación milimétrica, minuciosa, planificada, documentada, y esa sí, yo creo que es la que más información valiosa nos va a dar. Tenemos una pregunta de Marta Benítez, que es la directora de Global Infancia. Pregunta, ¿cómo las organizaciones sociales pueden colaborar mejor con las investigaciones de los periodistas o con los periodistas para que realicen sus investigaciones? Y te pregunta también si conoces alguna buena práctica en la región, algún trabajo conjunto a lo mejor entre organización social y periodismo. Sí, bueno, lo primero es, las organizaciones sociales son demasiado importantes para los periodistas, no solo porque son fuente de información permanente, sino porque hacen estudios que habitualmente los periodistas no alcanzamos a hacer. Los periodistas hacemos investigación periodística y nuestro objetivo es publicar rápido. No hacemos estudios ni académicos, ni encuestas profundas, ni minuciosas. Entonces, un gran trabajo que hacen las organizaciones sociales es facilitar a los periodistas los estudios y sobre todo esto que están haciendo desde Global Infancia, que es facilitar la capacitación para los periodistas. Los periodistas nos formamos
en una escuela en la cual aprendemos de todo un poco y nos ensalzamos mucho en la técnica. Y eso quiere decir, nos ensalzamos mucho en salir a cuadro en la televisión, en tener una buena voz para la radio, en escribir bien para un diario, en saber producir, editar y en contar buenas historias. Pero habitualmente no alcanzamos a prepararnos para conocer problemas sociales específicos. Por ejemplo, en el Paraguay sería muy raro que haya periodismo de migraciones. Y digo sería muy raro porque yo he visto notas y conozco colegas que han hecho trabajos, pero como no es Paraguay un país precisamente que reciba muchos migrantes y no tiene una frontera que sea mirada desde el punto de vista de la migración de personas, sino más bien desde el punto de vista comercial, como ocurre en Ciudad del Este y Foz de Iguazú. Entonces, no sería raro que no nos especialicemos por ahí. Algo que sí pasa en México, que es un país que tiene periodistas de migración muy especializados y que dependen directamente de muchas organizaciones de migración. Hace algunos meses hice una entrevista sobre las migraciones de centroamericanos a Estados Unidos, pasando por México, y mi primer referente fue una organización social llamada FM4, Forma Migratoria 4. En México hay Forma Migratoria 2, el residente permanente, Forma Migratoria 3, del que está en forma transitoria, y ellos se autodenominaron FM4. ¿Y qué hacen ellos? Ellos son los que más conocen la situación de los migrantes porque los atienden, porque hablan con ellos, porque los estudian, porque los reciben. Y entonces ellos son el primer referente del periodismo cuando queremos investigar sobre cuestiones migratorias. Entonces, yo creo que las organizaciones sociales necesitan acercarse más a los periodistas, en el sentido, no de la promoción. Los periodistas somos muy desconfiados cuando alguien nos trae una gacetilla de prensa, porque siempre creemos que es un comercial encubierto, que es una publicidad encubierta. Entonces, esa desconfianza es natural en el periodista, sino más bien acercarnos desde el punto de vista de los temas que son sociales y que son importantes. Detrás de organizaciones sociales, ¿cuántos temas de investigación son sumamente valiosos y poco visibles? Y les doy otro ejemplo. Hace un par de semanas hice un programa de radio con la comunidad sorda. Y eso quiere decir, hice algo que no estaba muy lógicamente pensado para la radio, porque la radio es para el sonido, para escuchar. Y yo hablé con la comunidad sorda, lo hice a través de uno de sus intérpretes, de algo que se llama HOPS, Hijos Oyentes de Padres Sordos, o sea, sus dos padres sordos y él oyente, su primera lengua, la de señas, aprendió a hablar a los 6 años. Entonces yo hablo con él para conocer la realidad de la comunidad sorda. Y había un montón de situaciones que ameritaban muchas investigaciones periodísticas, desde que no reciben información suficiente para enfrentar una pandemia porque todas las comunicaciones oficiales están pensadas para los oyentes y para los televidentes. Entonces, a través de organizaciones sociales, que descubrí que hay muchas organizaciones sociales que trabajan con la comunidad sorda, me doy cuenta de que si los periodistas nos acercáramos más a ellos, si habláramos más con ellos, y mejor aún, si tuviéramos capacitación, esos temas serían más visibles y por lo tanto podríamos investigar más. Y les digo, me tocó hacer acercamientos hacia las comunidades de ciegos, hacia las comunidades de diversidad sexual, hacia las comunidades de personas trans, y resulta que tienen historias de mucha violencia, de mucha injusticia, hay mucha corrupción en torno a ellos, pero sus temas no son visibles periodísticamente y las organizaciones sociales sí lo saben. Entonces yo creo que un primer caso sería acercarnos más para conocer las realidades y apoyar en el proceso de conocimiento a través de talleres y sobre todo a través de conocer un poco la situación. Tenemos muchísimos casos de pobreza, desigualdad, marginación, racismo, tráfico de personas, tráfico de órganos, migración. Es decir, hay muchísimas organizaciones sociales que nos podrían
ayudar en eso. En el caso de México, hay muchas publicaciones que se hacen con colectivos de personas desaparecidas. Este es un país en el cual hay 30.000 desaparecidos fácilmente, o muchos más, se habla de una cantidad muy grande. La desaparición de personas en México es un problema tan grande que nuestras dictaduras en Sudamérica, todas juntas, creo que no llegan a la cantidad de personas desaparecidas en México. Imagínense el tamaño del problema. Y muchas de las investigaciones periodísticas dependen de esos colectivos. Un periódico de referencia hay que buscar en El Salvador. Soy de El Salvador y quisiera opinar antes de que menciones el periódico. Me imagino que El Sí. Faro, Factum Sí. y otros que tienen el Foro Centroamericano de Periodismo, donde participa activamente periodistas desde México y ahora creo que ampliándolo más a la región. Bueno, agradecerte, he escuchado con mucho ánimo los aportes que nos das. Yo no soy periodista, pero sí he participado de una organización de sociedad civil en tema de democracia en El Salvador, en democracia y derechos humanos. Y bueno, como bien han mencionado, El Salvador, además de la atención relacionada a los movimientos migratorios, la violencia existente en tema de pandilla, también nos enfrentamos a pareciera que esos dos temas quisieran dejar de lado el tema de la transparencia y anticorrupción, que también de cierta manera sostienen a estos otros dos problemas, ¿verdad? En ese sentido, quería también mencionar que reflexionáramos sobre la tensión que existe entre hacer comunicación, periodismo y la publicidad. Y lo digo a propósito de lo que en esta semana se ha socializado mucho, que son las imágenes que veíamos del presidente de El Salvador inaugurando un hospital, el que denomina el más grande de América Latina, sobre el cual tenemos, al menos en El Salvador, muy poca información. De hecho, se inauguró sin haber permitido que ningún periodista llegara a cubrir, como bien mencionas, esos dos medios, sobre todo periódico El Faro y Factum, han sido negados su participación activa en conferencias de prensa, han sido también negadas han sido acusados directamente por el presidente. Y cómo hacer periodismo en esos contextos, ¿verdad? Y cómo informar, cómo tener acceso a datos, que sobre todo en un país donde teníamos una Secretaría de Transparencia y Anticorrupción y a partir de la llegada del nuevo gobierno se ha cerrado la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción y en el marco de la crisis COVID, a partir de una malentendida decreto por la emergencia, se cerró también la Oficina de Acceso a la Información Pública. ¿Cómo podemos mediar en esa parte cuando tenemos por otro lado una maquinaria fuertísima de publicidad que viene desde los mismos gobiernos a partir de las oficinas gubernamentales de comunicaciones de la presidencia, en este caso, ¿verdad? ¿Cómo hacer que este periodismo investigativo tenga en ese sentido un papel también de denuncia del mismo quehacer periodístico, ¿verdad? Pero además del compromiso de informar en conjunto con organizaciones de sociedad civil sobre los casos de corrupción que persisten y la necesidad de que, aunque estamos en un momento de crisis, necesitamos información, necesitamos saber cuánto ha costado verdaderamente ese hospital, que no es como nos han vendido, una construcción que se ha hecho. Ahí ha sido desde siempre el centro de ferias y convenciones, que era un espacio desde ya siempre lujoso, muy bonito, que nada más se ha adecuado y a lo que dicen que se ha gastado más de 75,000 millones de dólares, cosa que nos parece, al menos desde las organizaciones de sociedad civil, un monto extra, o sea, que no se compensa con lo que se observa que se ha gastado. Y es porque no tenemos acceso a datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lidiar esto? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta y sobre todo que viene desde El Salvador, un país al que admiro mucho por su periodismo muy valiente, sobre todo el periodismo que hace El Faro. Me tocó presentar a Carlos Dada en la Feria Internacional del Libro, que es un periodista salvadoreño del Faro,
donde él nos contaba mucho de sus investigaciones, y también a Óscar Martínez, el autor de ese libro fantástico que se llama Los migrantes que no importan. Y para responder a tu pregunta, te digo dos premisas primero. En 1986, una investigadora alemana llamada Barbara Berns escribió una hipótesis que probó, y su hipótesis era que las relaciones públicas controlan al periodismo. Los periodistas alemanes se escandalizaron por eso y dijeron que no era cierto. Entonces, cuando los periodistas dicen que no era cierto, ella hace un cálculo estadístico de todas las publicaciones de los medios y demuestra que la mayoría de las fuentes de los periodistas, en más del 80% de las publicaciones, eran fuentes del gobierno cuya comunicación estaba manejada por las relaciones públicas. Es decir, había una presión de las relaciones públicas y de la publicidad muy fuerte. Manejaban todas las fuentes. Eso en un primer momento. En un segundo momento de la discusión, resulta que los periodistas siempre desconfiamos del poder. Nosotros, algunos se engolosinaron con la figura del cuarto poder, pero en realidad somos más contrapoder. Entonces desconfiamos del poder y de la voz única. Cuando llega la pandemia, la instrucción es solamente consulten fuentes oficiales. ¿Y cuáles son las fuentes oficiales? El gobierno, el poder. Y eso para los periodistas es un problema, porque no podemos creer solamente en una voz cuando sabemos que detrás del poder siempre hay corrupción, siempre hay malos manejos, siempre hay algo que esconder. Y los periodistas queremos saber eso. Y estamos en ese contexto. En el caso particular de El Salvador, visto desde fuera, efectivamente nosotros vemos una maquinaria publicitaria tremenda. Casi todas las apariciones que hay en los medios sobre El Salvador hablan de promesas, de anuncios, y si solamente leyéramos algunos informativos en los medios, nos deberíamos plantear qué estamos haciendo viviendo en Paraguay o en México cuando el futuro del mundo está en El Salvador. Pero desde dentro sabemos que no es así. Entonces mi recomendación para ahí es hacer exactamente lo que tenemos que hacer los periodistas en este momento, y es romper esa monotonía de las fuentes oficiales, salir de ahí, buscar referentes en otros lugares. Por ejemplo, hacer un cálculo de cuánto cuestan los hospitales en China, cuánto cuestan los hospitales en México, cuánto cuestan los hospitales en otros países para tener una estimación más o menos aproximada. Y eso ya nos permite contrastar con el anuncio. Después falta buscar los datos fijos, los datos que tienen que ver con el costo real, y eso va a ser un poco más difícil en este momento por el poder que tiene el gobierno, pero en algún momento se va a poder conseguir esa cifra. Pueden buscar a técnicos especializados, a constructores, a referentes del campo de la salud, a gente que trabaje de cerca. Y aquí sí el periodismo de filtración es muy importante, porque si hay algo que a mí me enseñaron en la escuela de periodismo, en las clases de periodismo de investigación, es cuando todas las puertas se cierran, cuando nadie quiere hablar contigo, busca al enojado. El enojado siempre tiene algo que decir. Un ejemplo de los enojados, los que les llaman las viudas negras del poder, los que estuvieron en el poder y ya no están. Aunque lo hacen por una cuestión de conveniencia, sí filtran información y sí dan datos. Uno debe tomar los datos, no dejarse manipular, pero sí acceder a la información. Entonces, este es un momento en el cual hay que construir un mapa de fuentes muy grande que escape a toda la maquinaria publicitaria. Y decirlo es muy fácil, pero hacerlo es no solamente difícil, sino que es necesario. Podríamos pensar en hacerlo en el sentido de buscar referentes de la construcción, buscar el costo de los hospitales en otros países, tratar de hurgar en los presupuestos anunciados, es decir, seguramente ahora cerraron todo lo que sea transparencia y rendición de cuentas, pero antes de eso algún rastro debe haber, y hacer cálculos tan sencillos como si no tenían ese dinero en las arcas, ¿de dónde lo sacaron ahora? Y empezar a buscar filtraciones. No hay mucho por hacer cuando una maquinaria es así. Lo que sí les digo también es calma. Es calma en el sentido de que muchas veces los datos de los gobiernos que son muy fuertes
son difíciles de obtener en un primer momento, pero terminan saliendo a la luz. Hay un rastro del dinero ahí, alguien pagó, alguien contrató, alguna empresa hizo negocio, alguna empresa vendió, alguna facturó, alguna sobrefacturó, alguien participó en esa negociación, alguien dejó algún rastro de algún cheque, de alguna transferencia, y eso tarde o temprano se va a encontrar. Yo creo que, y con la calidad del periodismo de investigación que tiene en El Salvador, que a mí me parece una gran lección de periodismo para el primer mundo, cómo se hace periodismo contra toda la adversidad. Me saco el sombrero frente a los periodistas de El Salvador. Si algo nos enseñaron es que saben cómo investigar. Yo creo que es el momento de construir una gigantesca red de fuentes alternas y sobre todo de empezar a juntar datos sueltos de aquí y de allá y hacer el caminito del dinero. Si hay algo que realmente yo puedo garantizarles es que hay una pista de dinero detrás de cualquier tipo de corrupción y hacia ahí hay que ir. Muchas gracias, Héctor. Gracias a todos y a todas los que participaron hoy. Muchas gracias, Lupe, y gracias a todos, y les enviaré por ahí algunos materiales desde México para que se diviertan un poco en la investigación periodística.